Bueno, ahí está Rishi Sunak, el más joven en los últimos 200 años, 42 tiene el político, uno también de los más ricos del Reino Unido. Tomamos contacto con el analista internacional Raúl Sor para ver cuál es la perspectiva. Raúl, muy buenas tardes. ¿Qué ves en el Reino Unido luego de esta sucesión de primeros ministros? No habíamos visto algo así en una de las democracias más estables del planeta. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, en Gran Bretaña hay una situación de mucha confusión debido a que normalmente los primeros ministros son elegidos por la población, y esto es una cadena de sucesiones bastante irregulares, en el sentido de que Boris Johnson fue el que obtuvo la mayoría, y desde entonces ahora ya este es el tercer primer ministro que va a estar descansando sobre la misma elección. Y de allí que hay una opinión bastante fuerte en grandes sectores de Gran Bretaña que exigen una elección directa, es decir, que quien gobierne ahora tenga un mandato, porque desde entonces, desde que Boris Johnson ganó las elecciones, han pasado muchas cosas y se han vivido episodios realmente notables, como el hecho de que Boris Johnson postulara o expresara la voluntad de volver a postular. Se volvió lo más rápido que pudo de sus vacaciones en República Dominicana, y hasta prácticamente ayer se temía o se presumía que él podía ser candidato. Esto en circunstancias que él había sido sacado en un voto de desconfianza o de no confianza por su propio partido. Y el hecho de que él estuviera otra vez al borde de postular realmente colmó la paciencia de muchos dentro del Partido Conservador, y surgieron múltiples amenazas de renuncia al partido, y finalmente las presiones sobre él, que venía claramente con la voluntad de competir y de dejar su candidatura, es llamativo. Con el tiempo vamos a escuchar las presiones a las que estuvo sometido para no presentarse, pero de todas maneras Rishi Sunak asume con gran debilidad también, porque él tiene su historial, digamos, negativo. Por ejemplo, el hecho de que su mujer, que tiene una gran fortuna, digamos, ella proviene de India, ella no estaba pagando los impuestos que le correspondían en Gran Bretaña, y estaba eludiendo impuestos y los estaba pagando algunos en Estados Unidos. Es decir, tenía todo un esquema para pagar menos impuestos. Bueno, cuando uno habla del ministro de Hacienda, cuya labor es asegurar la recolección de impuestos, y él está involucrado en una evasión que, si bien él señaló que era legal, era una chiquiñuela que no, digamos, no corresponde a un ministro de Estado, y menos al ministro de Hacienda. Ahora, pudiéramos decir, Raúl, no sabemos si se va a llamar elecciones, lo que también pudiera poner este liderazgo en jaque, pero que el que ríe último ríe mejor, porque él también fue contendor de Liz Truss, y él había advertido sobre esta política impositiva, esto de quitar los impuestos, que iba a ser un desastre, y él había dicho que él prefería perder diciendo la verdad, porque le parecía insostenible que se pudiera implementar esta política, que finalmente fue lo que llevó a Liz Truss a ser la que durara menos en el cargo. ¿Podemos tener una cierta confianza de que ese momento de seriedad pudiera ser lo que guíe el gobierno que pretenda instaurar? Bueno, por los antecedentes que tenemos, yo no tendría confianza ciega en él, dado que como ministro de Hacienda de Boris Johnson estuvo involucrado en esta maniobra para reducir el pago de impuestos. Claro, él no aparece directamente involucrado, pero son los impuestos de su señora, de manera que es parte de su patrimonio, de su riqueza. Y en ese sentido, él, como suelen decir en términos policiales, está picado, es decir, tiene ya una yayita importante
y también lleva un cuestionamiento de su integridad moral. Es decir, ¿cuál es la autoridad que tiene un ministro a exigirle a su pueblo, a la población, que pague los impuestos como se debe cuando él ya está haciendo una pequeña trampita, que no es estrictamente ilegal, porque si no lo habrían llevado a tribunales, pero que no corresponde? O sea, él no quisiera que la mayoría de los británicos que tienen que pagar sus impuestos recurrieran a mecanismos similares, de manera que él no entra con una hoja en blanco, lejos de eso. Y entra con una tarea bien fuerte porque la caída de la libra fue muy importante durante la semana pasada, todavía no se recupera. Tenemos los precios de los combustibles altos, de la energía alta, además en un escenario de guerra. ¿Qué es lo que le espera para los próximos días, si no es el llamado a elecciones? Bueno, a él le espera una tarea fenomenal, y uno siempre se pregunta por qué los políticos compiten tan duro por el cargo para llegar a un desafío descomunal. Y estamos muy lejos de ver que él sea capaz de sacar al país de la crisis. A favor suyo hay que decir que él gestó bien el periodo de la pandemia y desarrolló todo un paquete interesante, positivo, de ayudas para la población, de manera que él en ese plano hay bastante simpatía por él. Fue considerado en ese momento como un buen ministro de Hacienda, y en ese momento, antes que surgiera el escándalo de evasión, se lo presentaba como el hombre más popular dentro del gabinete, fuera del propio Johnson, y como alguien que podía sacar, aparecía como el sucesor natural de Johnson. Bueno, y así ha resultado. Y es claro que tiene una buena formación económica. Durante su gestión, Gran Bretaña marchó bien, pero como tú bien señalaste, la libra ha venido cayendo en forma regular, no tan estrepitosa como ocurrió con Liz Truss, pero en ese momento francamente se desplomó y llegó a estar pero a centavos de la paridad entre el dólar y la libra esterlina. Fíjate que cuando la libra esterlina comenzó a funcionar como moneda, por cada libra te dan $4.5, $4.50, y ahora están 1.10, 1.15, es decir, bajísimo, y va a tardar hasta que la libra se recupere. Y lo que ha empezado a sonar, cosa que estaba prácticamente ausente durante mucho tiempo, es la idea de que quizás no estábamos tan mal, se dicen algunos británicos, en la Unión Europea, y que no sería una mala idea quizás volver a la Unión Europea. Y han comenzado a aparecer pancartas y columnas de opinión en periódicos discutiendo los méritos de volver a la Unión Europea. Creo que estamos muy lejos de eso, y también la Unión Europea tendrá sus opiniones al respecto si quiere que Gran Bretaña vuelva o no, pero lo que sí sabemos es que cuando comenzó el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, los europeos señalaron en todos los tonos que preferían que Gran Bretaña permaneciera dentro de la Unión Europea. Y quizás la situación que se está viviendo en la guerra ruso-ucraniana y la importancia de la cohesión europea también debe hacer pensar a muchos británicos que quizás estarían mejor como europeos que solo como británicos, porque las promesas que se hicieron de salir de la Unión Europea, se nos abre el mundo, vamos a ser el Singapur de Europa, es decir, un país sin trabas comerciales, y podemos hacer tratados con quien queramos. Bueno, Estados Unidos no corrió a firmar un tratado de libre comercio, sino ha firmado uno con Gran Bretaña. Ciertamente se le han cerrado muchas puertas o se le ha dificultado la relación con la Unión Europea. China está en una política, ahora que ha concluido el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, de una postura cada vez más autárquica, es decir, cada vez más cerrada en cuanto a temas comerciales. India tiene una política muy nacionalista en que no le da facilidades a nadie y, digamos, India primero.
De manera que todos estos grandes mercados, que son los grandes mercados, han resultado decepcionantes para los británicos. Digamos, perdieron bastante con salir de la Unión Europea y todas las puertas que se prometía se iban a abrir, no se han abierto. Bueno, además, Sunak fue por lo menos uno de los principales también impulsores del Brexit, aunque ha tenido una política bien zigzagueante con también políticas proteccionistas. Bueno, ha ido ahí ajustándose de acuerdo a lo que le ha tocado gobernar. Desde el punto de vista simbólico, Raúl, ¿qué significa que sea un hijo de inmigrantes indios, ricos, por cierto, no son de una familia pobre, sino que eran profesionales, médicos, su mamá creo que es farmacéutica, pero él es la primera generación nacida en el Reino Unido después de lo que pasó con el colonialismo, los 200 años que quedó ahí dividida India? ¿Qué significa? Bueno, básicamente eso le genera mucho viento en contra. Hay una corriente subterránea de xenofobia contra todos los de tez morena, más aún contra los de tez negra, pero como le dicen en Gran Bretaña a los indios, le dicen color, es decir, de color, sin precisar. Hay un porcentaje importante de la izquierda y de la derecha, más en la derecha, pero también en la izquierda, de prejuicio, de xenofobia, de rechazo a los inmigrantes que están, digamos, en la cultura popular, por cierto, ciertos sectores de la cultura popular desfigurando, desnaturalizando la cultura británica, y especialmente en los círculos de élite hay un vacío importante a los inmigrantes de cualquier lugar del mundo. Si fuese un latinoamericano sería probablemente lo mismo. Por cierto, cuando se trata de personas tan destacadas, y además un millonario como él, que fue a uno de los mejores colegios, y sabemos que la educación que tú recibes es el pasaporte más importante para poder participar en los círculos de élite, es decir, más importante casi que el color de tu piel es a qué colegio asististe, pero igual hay un prejuicio bastante profundo en sectores significativos de la sociedad británica, de manera que si bien él rompe el techo de cristal y es el primer ministro, y realmente es algo muy loable de la sociedad británica. Es decir, en muchas sociedades latinoamericanas, por ejemplo en Brasil, yo quisiera ver a un presidente negro. Es decir, en muchas sociedades latinoamericanas hay un prejuicio muy grande. Es decir, nosotros en nuestra región tampoco podemos pontificar, y en Europa, en buena parte de Europa, hay movimientos xenófobos, pero los británicos, y en particular hay que decirlo, el Partido Conservador, tiene una cantidad interesante de autoridades de color o directamente personas negras que están en los niveles más altos del gobierno. De manera que eso es, pese a los prejuicios y a la xenofobia, igual es una de las sociedades más abiertas en ese sentido. Bueno, vamos a ver cómo le va a este político joven de origen indio, tan rico además, porque incluso hay algunos analistas que previamente decían, es muy difícil que llegue a ser primer ministro porque una persona tan rica no caería bien al pueblo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y si eso también es un prejuicio que se logra disipar. Lo cierto es que mañana será la primera vez que el rey Carlos III tenga que encomendarle a un político formar gobierno. Eso también va a pasar a la historia como uno de los hitos del reinado de Carlos III, así que seguiremos revisando también esa jornada. Raúl Sor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy es Noticia, en un horario más temprano que el tuyo. Que estés muy bien. Un placer, chao.